Pues es un placer presentar a Leopoldo Baestu, director general y presidente de Alstom de España y Portugal. Tenemos a Miguel de la Torre, director de Desarrollo de Sistema de Red Eléctrica, y Diego Vizcaíno, que es socio director de Economía Aplicada de ACCI. Muchas gracias a los tres por estar aquí. Y bueno, yo creo que la introducción de Arantxa González Laya ha sido perfecta para lo que es nuestra mesa, en la que vamos a hablar de interconexiones ferroviarias, interconexiones eléctricas, que son un pilar para la integración del mercado único. Vamos a desarrollar todo esto primero, yo creo que quizás con Diego Vizcaíno, con una pregunta más económica, quizás para también situarnos en contexto. Diego, ¿cómo pueden las interconexiones ayudar a reducir la dependencia de Europa y reforzar pues su resiliencia frente a crisis geopolíticas, ¿no? Estamos aquí hablando un poco de autonomía estratégica, supongo. Sí. Bueno, pues en primer lugar, gracias, ¿no?, a la asociación por la invitación. La verdad que es un placer y yo creo que en estos tiempos conviene saludar, ¿no?, los objetivos de esta asociación de Muchas gracias. Refuerzo del diálogo hispano-francés y del vínculo europeo, ¿no? Creo que, bueno, quería hacer este apunte antes de empezar, ¿no? Y además porque creo que tiene sentido al hilo de tu pregunta, porque, como decía la exministra, no podemos obviar el momento que vivimos, ¿no? Y parece que todavía sucede esto en muchas ocasiones, ¿no? Parece como si no hubiera pasado el tiempo y enero del 25 pues hubiera sido un business as usual, ¿no? Y por desgracia no ha sido así, ¿no? Y vivimos pues en un mundo en el que, bueno, el entorno se ha complicado y se ha hecho más incierto, complejo y volátil, ¿no? Por tanto, en estas condiciones, pues el hecho de contar con infraestructuras que nos den una cierta seguridad, que nos permitan profundizar en esas relaciones europeas es fundamental, ¿no? Y esto a través de distintos vínculos, ¿no? En economía lo vemos, ¿no? La inversión en infraestructuras estratégicas de este tipo es esencial para garantizar el crecimiento económico. Esto está documentado en la literatura académica, en fin, lo han vivido muchas economías en el mundo, Europa en los 50, Japón en los 60, los tigres asiáticos en los 70, los 80, China después, ¿no? Entonces, es un elemento esencial para el crecimiento económico. Y eso siempre, ¿no?, con carácter general. Y en segundo lugar, teniendo en cuenta el contexto en el que vivimos, pues nos aporta seguridad, ¿no? En un contexto en el que, bueno, no hay que olvidar que la Unión Europea, pues es dependiente desde el punto de vista, si vamos a la energía, quiero decir, ¿no? Tiene un grado de dependencia significativo, ¿no?, que según los últimos datos de Eurostat está en un 58,3%, ¿no? Esto es relevante, con disparidades y grados heterogéneos entre países, pero en ese caso, por ejemplo, España está en torno a un 68%, ¿no? Nuestros vecinos franceses en torno a un 45%. Bueno, hay más y menos, mejores y peores situaciones, pero la realidad es que vivimos en una situación donde, bueno, ya partíamos de una debilidad estructural que era conocida, pero en este mundo que ha cambiado, pues esto hace que esa dependencia se convierta en una vulnerabilidad estratégica más grave si cabe. Y esto, además, cuando no hemos aprovechado, porque esto era conocido, ¿no? Esto lo sabíamos, que vivíamos en estas circunstancias, pero no hemos hecho los deberes, yo creo. ¿Y por qué digo esto? Porque si vemos los datos también públicos, lo que ha sucedido es que hemos profundizado en esta dependencia energética durante las últimas décadas, no hemos ido a mejor. Y luego ha sucedido también que algunos de los partners estratégicos que teníamos para estos frentes, como Rusia, pues no solo no hemos reducido hasta hace 2 días, estábamos profundizando en nuestra dependencia estratégica de recursos energéticos desde Rusia, ¿no? Teníamos un 20% en el 95 y en torno al 19-20 pues estábamos en un 33%, ¿no?, a nivel del conjunto de la Unión Europea. Por tanto, la situación no iba por buen camino, nos encontramos con este contexto tan complicado, ¿no? Entonces ahora toca correr y actuar, ¿no? Y aquí tenemos acciones concretas y líneas de acción concretas, como es el refuerzo de las interconexiones energéticas.
que nos aportan varias cosas, ¿no? Un suministro más fiable, un mantenimiento de los costes energéticos más estable para los consumidores europeos. Nos facilita, y esto seguro que luego Miguel profundizará mucho mejor que yo, ¿no? La integración de las renovables, la electrificación, la descarbonización, ¿no? Y, por último, pues lo que me parece también más importante es esa consolidación del mercado único, ¿no? Sin esta infraestructura, más allá de lo que decía al principio, que en términos económicos nos genere más crecimiento potencial, más desarrollo económico, nos resuelve parte de una vulnerabilidad y nos ayuda en ese camino de más integración o más cooperación, más construcción de un mercado único. Pues justamente hablando, Leopoldo, de infraestructuras, la infraestructura ferroviaria es fundamental también. El transporte de mercancías, pues el mercado único empezó por ahí, ¿no? Aparte de la libertad de circulación para las personas también. ¿Qué papel puede jugar el transporte ferroviario, las interconexiones ferroviarias en la cohesión y la competitividad de Europa, Leopoldo? Gracias. Buenos días a todos. Y bien, y a mí me gustaría empezar por el final de la pregunta, por la competitividad, porque creo, lo hemos comentado esta mañana, uno de los factores claves de esta competitividad reside en que no olvidemos que tiene que haber un mercado único. Y creo que estamos en un momento geopolítico en el que tenemos que tener personas valientes de decir que Europa tiene que seguir indudablemente apostando por un mercado único, que no podemos defendernos de los problemas geopolíticos del mundo volviendo a los estados nacionales del siglo XIX. Esto tengo miedo, tengo preocupación de que por las dificultades que va a generar la nueva geopolítica en el mundo, pues los estados nacionales tiendan a protegerse antes que tener esta visión valiente de seguir apostando fuerte y más aún por el mercado único. Va a ser un retroceso grave para el crecimiento de la economía y para el bienestar de todos los ciudadanos europeos. Parece fácil de entender, pero muy difícil de tener el coraje político para los gobiernos, a los que los entiendo, se deben a sus electores y en sus países, y va a ser un reto para ellos poder seguir apostando por Europa. Alemania tiene problemas, Francia tiene problemas, España también, grandes países, Reino Unido, ya sabemos todos la problemática en la que ha entrado desde hace 7 años. No es evidente, como era hasta hace 2 años, que se vaya a apostar por el mercado único. Sin eso no tiene sentido hablar de competitividad, de crecimiento, de interconexiones. Entonces doy por hecho ya que hablamos de que todos vamos a seguir apostando por el mercado único y no por seguir o por volver atrás a 27 estados nacionales. Para las interconexiones ferroviarias, y lo hablaba Arantxa, están basadas en mover personas y, por tanto, en cohesionar a las personas en Europa. ¿Vale? El ferrocarril, yo diría, bueno, no me quiero arrogar con que somos los adalíes de la globalización, pero sí quiero recordar que si hoy en el mundo todos tenemos en el reloj la misma hora, es gracias al ferrocarril. Es decir, en el siglo XIX, Madrid y Barcelona tenían relojes diferentes con 20 minutos de diferencia. Ya no os digo con los demás países europeos. Fue la llegada del ferrocarril, porque entonces las cosas se medían en días. Ir de un sitio a otro, había que ir en caravanas y había que ir a pie, eran días. Cuando aparece el ferrocarril, por primera vez empieza uno a dar cuenta que puede llegar a los sitios en horas y había que ajustar los relojes. Y se ajustaron los relojes en los países y se llegó a un acuerdo en el Reino Unido para aceptar los relojes en el Reino Unido. Y luego se crearon los 24 usos horarios. O sea, la globalización empieza porque de verdad nos creemos que vamos a ser capaces de mover personas y de mover actividad económica en realidades de horas y de días. Y eso lo facilitó el ferrocarril. Es verdad que luego llegó la aviación y generó pues, otra dimensión después de la Segunda Guerra Mundial. Pero yo creo que no hay duda que el transporte
y en ello el ferroviario y luego la aviación, pues son los que han generado esta cohesión y esta ayuda a que podamos hablar en los últimos 50 años de cohesión y de globalización en el mundo, ¿no? Bueno, luego el ferrocarril, luego hablaremos de los retos y de los problemas, que tenemos muchos, y por qué la aviación apareció después de la Segunda Guerra Mundial como el gran motor de la movilidad. El ferrocarril tiene técnicamente muchos problemas porque nació en el siglo XIX y nació en unos entornos muy locales y muy nacionales. Entonces era mucho más fácil invertir en aeropuertos y en aviones y bueno, pues este ha sido el boom que ha pasado. Hoy nos hemos dado cuenta que con las debilidades de dependencia energética del petróleo y de las energías fósiles, pues la aviación tiene unas limitaciones. Y hoy ya todo el mundo ha girado hacia inversiones en ferrocarril. Pero es verdad que necesitamos redes de alta velocidad, que necesitamos redes de mercancías eficientes que puedan acortar los tiempos, si no va a ser difícil batir a la aviación. Pero hoy no hay duda de que el ferrocarril en aquellos países en los que se ha apostado por él genera mucha riqueza. China no ha hecho otra cosa desde el año 2000 que generar kilómetros y kilómetros de vía de alta velocidad y es parte del éxito industrial y del crecimiento económico de China. España es otro de los buenos ejemplos de lo que se ha modificado, digamos, nuestro PIB y nuestra cohesión desde que se apostó a finales de los 80 por el ferrocarril. La generación de menos tiempo de viaje, de coste mucho más eficiente y luego, evidentemente, yo creo que esto ya no está en discusión, es el medio de transporte más sostenible. Para que tengáis órdenes de magnitud, por pasajero y por kilómetro, un avión genera en torno a 300 gramos de CO2. Un camión está ya en 150. Cuando hablamos ya del coche, estamos en los órdenes de magnitud de 100 gramos de CO2 por pasajero. Y un tren tiene del orden de 15 gramos de CO2 por pasajero, con la eficiencia que tiene, que es absolutamente eléctrico y que se puede adaptar a cualquier mix energético que decida cada país según su peculiaridad. Yo creo que no hay duda, las dificultades las veremos luego, los retos, porque como digo, pues desgraciadamente hace falta mucha interconexión y hace falta mucha visión europea porque nacen en el siglo XIX y las tecnologías son muy distintas en los diferentes países, incluso como en el nuestro, dentro de nuestro país tenemos todo tipo de variedades de tecnologías y de retos en el ferrocarril. Muchas gracias, Leopoldo. Miguel, en cuanto a las interconexiones energéticas, ¿cuáles son las principales barreras de todo tipo que dificultan el desarrollo, ¿no? El desarrollo de estas interconexiones entre los países de la UE? Bueno, pues en primer lugar agradecer a la asociación que nos haya permitido también comentar, ¿no?, un poco la importancia, ¿no?, que vemos que tienen las interconexiones eléctricas también en este mercado interior europeo. En cuanto a las barreras, ¿no?, que existen para las interconexiones eléctricas, pues las primeras son derivadas, ¿no?, de la propia geografía de la interconexión, ¿no? Los diferentes países pues se han ido configurando teniendo en cuenta a veces o muchas veces pues cuestiones geográficas, ¿no?, como cordilleras, ríos, es decir, zonas en donde en general es más difícil y más costoso realizar infraestructura, ¿no? Esto, significa que son interconexiones, además, lógicamente lineales, que deben pasar por algún sitio, ¿no? Intentar pasar por algún sitio y que en esos entornos pues, suelen tener también una protección ambiental en algunos casos importantes. Son proyectos que en general también son más... esto condiciona, ¿no?, el tipo de tecnología que se puede en general utilizar, ¿no?, en concreto en el sistema eléctrico, ¿no? Pues por ejemplo, por la especificidad, ¿no?, también de la asociación y del evento, ¿no?, pues entre España y Francia pues es muy difícil utilizar una tecnología que no sea tecnología soterrada, es decir, que no haya líneas aéreas que estén por encima del territorio, sino que estén soterradas o por túnel.
Y eso, bueno, pues por una parte tiene unos costes del orden de 10-12 veces lo que son líneas aéreas y por otro lado, pues, bueno, tiene unas tramitaciones ambientales también que son especialmente complejas, ¿no? Y todo ello, pues, bueno, pues son unas ciertas barreras, ¿no?, a la hora de que esas interconexiones vayan adelante, ¿no? Luego, lógicamente, pues estamos hablando de países distintos, con a veces formas de tramitar cada uno de los pasos que tienen estas infraestructuras, que pueden ser de manera algo diferente y, por tanto, ahí la función, ¿no?, y desde el punto y la normativa europea que pueda ayudar a que la parte de los permisos ambientales y de construcción sea lo más eficiente posible y lo más rápido posible, pues también es importante, ¿no? Y en general, bueno, pues son proyectos con mucho impacto, pero también con mucha dificultad y, lógicamente, con un coste importante también, que hay que vigilar de tal manera que la competitividad de los consumidores eléctricos tampoco se vea afectada y que sean siempre ventajas, ¿no? Siempre sea conseguir que se compartan los precios eléctricos más bajos posible, incluso si esas infraestructuras tienen un coste elevado. Si un dato, por completar un poco, si un dato que escuché anoche en la televisión francesa es correcto, supongo que sí, Francia exportó en 2024 el 16% de su producción hacia el norte de Europa, Alemania, Inglaterra, Bélgica, Suiza. Entonces, ¿el problema de interconexión es básicamente geográfico o no solo? O sea, no es los Pirineos. Yo diría que es muy geográfico. Y aquí muy geográfico. Tenemos la dificultad, además, que la tecnología de transmisión de transporte eléctrico no permite tenderse, como puede pasar, por ejemplo, en el sector de las comunicaciones, con unas profundidades, o sea, en sitios de mar muy profundos. Hay un límite que, bueno, pues va avanzando a medida que vaya avanzando la tecnología, pero que, bueno, podemos hablar que está en el entorno de los 2.000 o 3.000 metros de profundidad, ¿no? Eso limita mucho las posibilidades que podemos tener en España, por ejemplo, para interconectarnos con otros países y, lógicamente, hace que para unirnos a la gran parte de ese mercado interior europeo de la electricidad, pues sea Francia, ¿no?, en este caso, pues la vía más relevante y en la que se están poniendo todos los esfuerzos. Diego, hablando de atracción de inversiones, ¿cómo puede una red de infraestructuras eficiente hacer que Europa sea más atractiva para la reindustrialización y para la inversión global, ¿no? Estamos hablando de la necesidad que preconiza los informes de los que hemos hablado antes, Letta, Draghi, etcétera, de reindustrializar Europa, probablemente con más digitalización, pero ¿cómo podemos hacer esto? Perdona un inciso, pero Arantxa, creo que debe estar tu transporte ahí. Pobre. Porque si no vas a perder el tren, hablando de interconexiones. Bueno, pues yo creo que, fíjate, antes de hablar de reindustrialización, yo creo que tenemos que hablar de mantenimiento de la actividad industrial, de la actividad económica, ¿no? Que no es baladí, porque estamos en un entorno en el que, bueno, pues nuestro continente se ha descapitalizado, ¿no?, en las últimas décadas. Entonces, quizás se ha transformado también, ¿eh? Hay que matizar esto hacia servicios con un componente industrial. Pero, en definitiva, lo que necesitamos, y eso en AFI lo vemos todas las semanas cuando hablamos con empresarios que quieren poner en marcha un proyecto de inversión, evaluarlo, o con fondos que están pensando en invertir en España, ¿no? Lo que buscan son condiciones competitivas en términos de costes, entre otras cosas, ¿no? Y acceso a infraestructuras fiables y que les garanticen una competitividad también en términos de costes, ¿no? Entonces, esto pues, lo facilita en las interconexiones energéticas también, las infraestructuras energéticas, reducen costes, aumentan fiabilidad de suministro. En el ámbito de las infraestructuras de transporte, pues lo mismo, ¿no? Facilitan la movilidad de
de bienes, de mercancías, de personas y optimizan estas cadenas de suministro que comentabais en la intervención con la exministra. No vivimos en una autarquía, ¿no? Y cada vez es más compleja, son más complejas esas cadenas de valor industriales y esos eslabonamientos interindustriales que exploramos cuando hacemos análisis input-output, pues lo refleja muy bien, ¿no? Hay multitud de sectores que intervienen en la producción de un componente, ¿no? De subramas industriales. Entonces, ¿qué rol tienen las infraestructuras? Pues hacer que todo ese flujo, que cada vez es más intenso, que se ha intensificado en las últimas décadas, pueda hacerse de manera competitiva. Eso es lo que Europa tiene que garantizar si quiere mantener su actividad, la que tiene, y atraer nuevas inversiones, ¿no? Competir bien en ese proceso de decisión de localización industrial, ¿no? Esto es clave, ¿no? El componente de costes logísticos, de aprovisionamientos, reducción en términos, si lo queremos llevar a un término general en economía, reducción de costes de transacción, ¿no? Pues esto es lo que nos facilita este tipo de infraestructuras cuando funcionan bien, son modernas, no tenemos un déficit inversor, están diseñadas para que este mercado único efectivamente cumpla su función, porque es lo que las empresas necesitan, que eso funcione. Y estos grandes grupos industriales, pues nosotros también trabajamos con algunos proveedores, mencionabais el ámbito de la automoción, ¿no? Proveedores, fabricantes españoles de componentes de automoción que son multinacionales a nivel global, ¿no? Y tienen fábricas en Europa, fábricas en México, en Estados Unidos. Sin una red de infraestructuras que garantice un tránsito competitivo para ese flujo de costes, pues de mercancías a un coste competitivo, pues eso no puede hacerse, ¿no? Por tanto, clave para mantener y clave para atraer inversión. Por completar un poquito, con el pseudocierre, porque no se sabe muy bien, del mercado estadounidense al comercio chino, Europa, hay modelos hechos, habéis modelizado qué puede pasar con, entre comillas, la invasión de productos chinos y qué repercusión puede tener sobre la industria, la fabricación en Europa? Bueno, yo creo que todavía es pronto para... El entorno es tan cambiante, ¿no? Cada día que es complejo el determinar el efecto final que esto va a tener, ¿no? Yo creo que frente a, más allá de hacer conjeturas, yo creo que bueno, y podríamos ir al caso español, donde sí estamos quizás algo más protegidos en esos términos, ¿no? Frente a esa ruptura de la relación transatlántica. Pero vamos, yo, como decía, más allá de conjeturar, yo creo que lo que hay que hacer es actuar, ¿no? Ocuparnos de lo que podemos hacer, lo que está en nuestra mano. Y lo que está en nuestra mano es construir esas relaciones europeas que nos van a afectar a todos. Porque, como decía Leopoldo, esto no es... o sea, yo creo que... Fíjate, yo ahí soy más optimista porque creo que la fuerza de los hechos nos va a llevar a que quizás aprendamos a la fuerza, ¿no? Ojalá. Pero creo que Europa va a necesitar de la capacidad de generación renovable en ese proceso de electrificación y de reducción de costes y descarbonización, que es fruto de la necesidad, no es fruto de la oportunidad, y eso va a llevar a que tengamos que colaborar más. Y en el ámbito industrial, la potencia industrial de estos grandes monstruos como es China en el ámbito de producción de todo tipo de componentes tecnológicos e industriales va a hacer que necesariamente tengamos que allegar esos proyectos compartidos, ¿no? La ministra hablaba de la defensa, ¿no? Yo creo que esa es una punta de lanza que nos va a obligar a cooperar porque la urgencia es manifiesta, pero creo que eso va a ser, digamos, o tengo la expectativa de que eso pues empecemos a verlo en otros ámbitos, ¿no? Y estos retos que son políticos, yo creo, de parcelación de las soluciones, pues no digo que no puedan producirse, porque la tentación creo que es grande, ¿no? Y seguramente lo veamos, y me extraña que todavía no hayamos entrado en un proceso de negociación bilateral con Estados Unidos, creo que se producirá, pero creo que en los próximos, viendo un horizonte de los próximos 5 años, esto es sí o sí, creo. O sea, si no, aprenderemos a la fuerza, ¿no? Por la vía de un deterioro de nuestra competitividad y una pérdida de nuestro PIB potencial. Y cuando nos demos cuenta de eso, tendremos que recular y atender estos proyectos con una óptica de cooperación europea. Es que no hay otra salida. Miguel, ¿en qué medida las interconexiones pueden acelerar la transición hacia un sistema energético más basado en renovables
diría mejor descarbonizado, ¿no? Porque no es lo mismo para Francia el descarbonizado que para España. Francia tiene más nuclear y nosotros tenemos más renovables, aunque en Francia la capacidad nuclear está bajando un poquito, pero... Bueno, pues digamos, el sistema eléctrico pues, está siendo el gran vector donde la tecnología renovable para la generación de energía pues, es donde mejor y con costes más baratos está entrando, ¿no? Ahora mismo en el sistema energético global, ¿no? Si bien pues, hay una serie de particularidades de las tecnologías eólica y fotovoltaica que son las que principalmente están depreciando, son más baratas, son baratas, y es que pues, dependen de ese recurso meteorológico en ese momento, en el momento donde se genera esa electricidad, ¿no? Y además se junta otra característica inherente del sistema eléctrico y es que no se puede almacenar la energía eléctrica como tal. Se requiere transformar en otro tipo de energía y con unos costes mucho más elevados que los de generación y, por tanto, almacenar energía eléctrica es muy caro comparado con cómo puede generarse ahora mismo con generación eólica y fotovoltaica, ¿no? Esto nos lleva a que es muy importante que los sistemas eléctricos tengan una gran flexibilidad para adaptarse a esa generación renovable y a esos momentos en los que tenemos esa generación renovable en abundancia. Esos momentos y esos lugares, ¿no? Y ahí es donde está el rol de las interconexiones que nos permiten en los momentos, pues por ejemplo, como ahora mismo, ¿no? Donde hay una gran aportación de generación fotovoltaica en España, pues poder exportar esa generación fotovoltaica a otros países sin tener que reducirla porque no hay demanda para que abastecer con esa generación, ¿no? Y eso pues, permite a otros países europeos beneficiarse también de esa generación fotovoltaica en este momento. Pero hay que tener en cuenta también que el sol se pone y esta tarde pues, ocurrirá lo contrario, es decir, pues habrá menos aportación de generación fotovoltaica, puede haber baja aportación de generación eólica y esa generación eólica puede venir de otros países o se puede importar otro tipo de generación de coste más competitivo que lo que significaría, por ejemplo, pues el arranque de ciclos combinados de gas natural en España. Y las interconexiones tienen esa dimensión y especialmente las interconexiones entre España y Francia. Es decir, al final lo que consiguen es que en cada momento, y eso al no poder almacenar en cada momento es muy importante en el sistema eléctrico, se utilicen siempre esas fuentes de generación más baratas y, por tanto, esos menores costes se puedan trasladar a los consumidores y, por tanto, pues la economía sea más competitiva. Tienen otra dimensión importante y es la resiliencia. A mayor número de interconexiones no solo pues, se puede mejorar la estabilidad y la seguridad del suministro del sistema, sino que además es más resiliente el sistema, puesto que hay más posibilidades de interconexión ante situaciones pues sobrevenidas y que pueden ser de gran magnitud, ¿no? Y aquí, pues, por ejemplo, podemos citar dos ejemplos donde creo que las interconexiones eléctricas, o se pone de manifiesto la importancia de las interconexiones eléctricas. En primer lugar, pues, la propia invasión rusa de Ucrania, atacando además directamente a infraestructuras eléctricas, donde ha sido muy importante la labor que han llevado los operadores del sistema y los transportistas europeos a través de la asociación ENSOE para acoplar las redes Ucrania y polaca, y de tal manera que durante todo este tiempo pues es muy importante para Ucrania la exportación que está habiendo de electricidad en todo momento para tratar de mantener lo mejor posible su sistema eléctrico, ¿no? También hay otros ejemplos donde nos muestran, en este caso, pues más negativos también, bueno, todavía más también muy negativos. En Chile, ¿no? Pues recientemente también ha habido un cero de tensión global en todo el sistema
Chile es un país muy débilmente interconectado y aquí otra vez pues las cuestiones geográficas también son muy importantes. Los Andes, en vez de los Pirineos. Exacto, todavía más complicado, ¿no? Y con un sistema muy lineal y eso pues no ha permitido que haya interconexiones eléctricas que hubieran soportado de mucha mejor manera el funcionamiento del sistema en esos momentos también muy complejos, ¿no? Entonces, bueno, pues tienen esas dimensiones y por tanto, por eso hay una dimensión muy importante económica, hay una dimensión muy importante también en la posibilidad y en la posibilidad que permiten de descarbonizar más, pero también hay una dimensión de autonomía estratégica y de fiabilidad, ¿no?, del propio suministro. Diego, ¿querías añadir algo? Vale. Me estaba interesando mucho lo que decía. Volviendo a las interconexiones ferroviarias, Leopoldo, efectivamente vamos a hablar de retos. ¿Qué desafíos dificultan o frenan el despliegue de una red ferroviaria paneuropea? Pues como os decía antes, las redes ferroviarias nacen en el siglo XIX y luego el desarrollo ha sido súper heterogéneo en los diferentes países y naciones. Países que han construido durante el siglo XX redes ferroviarias importantes, básicamente Francia y Alemania, que son países que desde el principio creen en el ferrocarril y que además sus ciudadanos lo usan de manera cotidiana. Y hay muchos otros países, y sobre todo ahora que recibimos a los países del este en Europa, pues realmente donde nunca se ha apostado por el ferrocarril y era algo relacionado con algún tráfico de mercancías y mercancías pesadas. España está en el medio. España a partir de los años 80 apuesta por el ferrocarril decididamente y bueno, pues hoy gracias a eso pues tenemos en la alta velocidad, que es una parte de nuestro sistema ferroviario, pues una red bastante moderna. Pero bueno, como os digo, el problema, y por eso yo quizás sea un poco más negativo, porque en mi sector realmente es difícil, es que el ferrocarril es muy nacional y muy de estrategia de Estado. Y aquellos países más rezagados pues están tratando de desarrollar su ferrocarril interno en su sociedad y en su Estado-nación para generar esa cohesión y esa riqueza territorial. Y por tanto es muy difícil que con esta mentalidad de nación-Estado se pueda alguien plantear invertir en una conexión internacional, salvo que bilateralmente dos estados decidan hacerlo, pues como ha ocurrido en el centro de Europa, porque tienen capitales de grandes núcleos muy relativamente cerca, ¿no? Pero nosotros tenemos una localización en Europa que es la que es periférica y ni siquiera Barcelona, que está un poco más cerca, pues tiene mucho sentido para los países limítrofes conectarla con las grandes capitales europeas. Entonces, el primer problema es quién invierte en las inversiones internacionales y no existe esta Europa y este mercado único para que sea Europa la que diga no, yo voy a construir la línea entre Barcelona y París o entre Barcelona y Berlín. Y lo hemos visto con los fondos Next Generation. Los fondos Next Generation se generan 800.000 millones, el ferrocarril recibe una parte muy importante entre todos los países, pues probablemente entre 150.000 y 200.000, pero no lo gestiona Europa. Se le dan a los países en función además de las estrategias de cada país en sus solicitudes de fondos europeos. Italia, que se encontraba pues, en una situación ya bastante degradada y crítica, pues solicita 70.000 millones para desarrollar la red italiana y modernizar. España solicita 50.000 y cada país lo suyo, para seguir desarrollando su infraestructura. Con lo cual, pues Europa, a pesar de que tiene un plan definido de interconexiones y de grandes autopistas ferroviarias, pues bueno, si los países quieren hacerlo, que lo hagan. Luego es verdad que además tenemos un problema de interconexión y España, además de nuestra periferia, pues se le une el problema de que nosotros tenemos un ancho de vía, porque nació así en el siglo XIX, diferente que el ancho de vía europeo. Europeo me digo Europa occidental, porque ahora los países de la Europa oriental también tienen otro ancho de vía. Esto es un hándicap tremendo. La tecnología existe, pero claro, no hay mercado, es la pescadilla que se mueve la cola, no hay mercado para que realmente sea interesante desarrollar innovación y tecnología
para estos cambios de ancho. Y cambiar los cambios de ancho, pues bueno, el gobierno español se atrevió en el año 89, hemos visto todos el éxito de lo que ha supuesto esto, pero no es evidente en términos de inversión. Por tanto, hay que planteárselo mucho y hay que tener decisiones muy valientes para invertir. Y luego, pues lo que os decía, países como Italia ahora, Bélgica tiene totalmente actualizado su sistema, con sistemas nuevos de comunicación y de seguridad ferroviaria. España también ha sido uno de los países que se sumó a las primeras tecnologías europeas de ferrocarril que empiezan a nacer en los años 80 y 90, pero Francia ha ido más despacio, tenía otras prioridades. Alemania empieza a despertarse ahora y empieza a darse cuenta que su sistema ferroviario realmente se ha degradado mucho y veremos inversiones en Alemania muy importantes. Pero nuestros vecinos portugueses, de los que hablamos poco, pues también viven sin haber invertido en el ferrocarril. Ellos en la década del 2000-2010 invirtieron en autopistas y tienen unas autopistas fantásticas, pero el ferrocarril pues no han invertido. Entonces hace muy difícil, los países tienen dimensiones y momentos muy complicados y necesitamos Europa. Y desgraciadamente todavía no hay una Europa que pueda gestionar desde Europa proyectos europeos. Todo recae en que los gobiernos nacionales quieran hacer un proyecto europeo. Y esto estamos viendo, es muy difícil. Es muy difícil. Quería completar con una pregunta, Leopoldo. Es que hace poco hemos hecho, desde Diálogo, hemos hablado de las zonas rurales vaciadas. Estos países europeos, Francia, España, algunos sectores dicen que se ha invertido mucho en alta velocidad y se ha abandonado un poco algunas zonas pues que tenían un ferrocarril y que se han cerrado muchas estaciones de tamaño medio, en ciudades de tamaño medio, pues quizás estropeando un poco la vertebración económica del país, ¿no? ¿Te da esa sensación también que quizás se debería haber equilibrado más alta velocidad y desarrollo regional? Bueno, yo creo que eso fue un error, pero bueno, que es que los momentos en la historia son los que son. Había que apostar por la alta velocidad y creo que fue un acierto y que ha sido un acierto de país y que ha ayudado mucho al crecimiento del PIB y de España en estos últimos 40 años. No solo esto, porque Europa nos ha ayudado y ha habido aquí fondos europeos en una cantidad muy importante, pero el desarrollo de la alta velocidad sin duda es uno de los éxitos del desarrollo económico de España. Es verdad que en aquel momento pues el cerrar líneas convencionales pues quizá no fue lo más acertado, pero bueno, había otra estrategia, también se hizo y se ha hecho un desarrollo muy importante en España en autovías para cohesionar, digamos, el medio rural. Ahora nos damos cuenta que quizá el ferrocarril es mucho más sostenible y que las autovías también tienen sus límites y que no es la solución, y yo creo que estamos intentando recuperar la inversión, no digo tanto en media distancia, pero sin duda en lo que es en el ámbito urbano o intraurbano, ¿no? Donde tenemos un problema grave de gestión de la movilidad en las ciudades y en estos ámbitos. Y esto se ha dejado bastante. Creo que los últimos gobiernos son muy conscientes de ellos y las inversiones que se están haciendo ahora son tremendas. Ahora nos pasa el problema de que nos atragantamos. Necesitamos tiempo, claro. Nos atragantamos porque nos ha comido la realidad. Las necesidades de movilidad en cuanto ha pasado el COVID son brutales, gracias a Dios, porque eso genera PIB y genera riqueza, claro. Pero no somos capaces de actualizar las infraestructuras y los trenes a la velocidad que nos demandan los ciudadanos, y tenemos un problema grave en Madrid, en Barcelona y en los núcleos, y hay mucha presión al gobierno, pero realizar infraestructuras, pues lo estamos viendo, lo vamos a ver en Metro Madrid
ahora en el verano Alstom va a automatizar la línea 6 de Metro Madrid, va a ser la primera línea automática sin conductor. Esto va a ser una revolución en 2 años en Metro Madrid, pero imaginaros lo que va a suponer cerrar la línea durante 4 o 5 meses de Metro Madrid, la línea 6, que es la que más pasajeros tiene. Sí. Vamos a tenerla que cerrar 3 o 4 meses para intervenir. El verano que viene otros 3 o 4 meses. No se puede renovar una infraestructura con esta, digamos, nivel de sofisticación que se va a incorporar sin que haya una disrupción en la movilidad. Y esto las ciudades hoy pues van a sufrir. Veremos a ver cómo todos como ciudadanos lo gestionamos. Perdón por pero me parecía interesante tenerte y preguntarte sobre este tema. Miguel, volviendo a interconexiones europeas, ¿cómo se pueden incentivar más inversiones en interconexiones eléctricas, ¿no?, teniendo en cuenta la actual fragmentación del mercado eléctrico europeo? Bueno, pues por una parte es importante que transmitir, ¿no?, a todos los actores implicados la solidez, ¿no?, de esa necesidad a través de procesos de análisis coste-beneficio de esas interconexiones que son europeos, que utilizan escenarios europeos y que los aprueban las instituciones europeas, ¿no? Es decir, en ningún caso, ni siquiera para las interconexiones, son los Estados miembros quienes están planteando esos escenarios. Los pueden comentar, pero esos escenarios en los que se evalúan, se hace ese análisis coste-beneficio y, por tanto, se pone encima de la mesa su necesidad y las ventajas económicas que suponen, se realiza, digamos, está perfectamente regulado, ¿no?, en los reglamentos TENI europeos. Eso por una parte. Yo creo que mantener ese proceso da muchísima solidez y que la cooperación también a la hora de determinar dentro de estas incertidumbres de las que hemos hablado ampliamente, ¿no?, en este evento, qué es lo que nos vamos a encontrar a futuro y es decir, qué escenarios van a tener que atender esas nuevas interconexiones, también es muy importante tener un consenso en esto para, bueno, pues poder mostrar su necesidad y lógicamente, la justificación que tiene su coste, ¿no? Hay una cuestión también relacionada con la financiación, ¿no? También pues, los proyectos entre España y Francia pues, han sido requieren de una financiación elevada y, bueno, pues, por ejemplo, el proyecto del Golfo de Vizcaya, que está ahora actualmente en construcción, pues ha recibido también fondos europeos de la Connecting Europe Facility y, bueno, pues parece que esto es una buena forma, ¿no?, de involucrar y de conseguir que vaya adelante, ¿no?, en nuevas interconexiones con este tipo de fondos. Lógicamente, pues hay mucho tipo de interconexiones, hay que ver ahora con la nueva comisión, pues, si se pueden aumentar y ver cómo se reparten, ¿no?, o en qué infraestructuras se reparten, porque las necesidades son muchas, pero sí que vemos que son un instrumento principal y muy importante, ¿no? Luego, también dentro de esos análisis europeos se analiza qué consumidores y qué productores en qué país se benefician y se hacen unos análisis un poco también que pueden llevar a un reparto de coste que pudiera llevar a terceros países a financiar interconexiones en países donde no se o sea, que no están implantadas esas interconexiones, sino a terceros países. Y todos esos mecanismos pues, se están reevaluando de tal manera que puedan ser más eficientes, más justos seguramente también, y sobre todo más rápidos, ¿no? De tal manera que, bueno, pues podamos avanzar no solo entre España y Francia, sino en otros lugares de la geografía europea, pues en esas interconexiones eléctricas que vemos que tanta utilidad tienen para la sociedad. ¿España exporta cuánto en promedio, por ejemplo, en 2024? ¿Cuánto exportó, si es que lo hizo, o importó más que exportó? En el año 2024 España exportó más electricidad de la que importó, alrededor de 10 teravatios hora. ¿Y en porcentaje de lo que produjo? Hay que tener en cuenta que aproximadamente el consumo en España fue de unos 200, creo que son 244 teravatios hora. Estamos hablando de que las exportaciones son pequeñas. Lo que pasa que también, o sea, aquí es el efecto
de que hay horas en las que se exporta y horas en las que se importa, y esos 10 teravatios hora pues al final es un neteo, ¿no?, de esas necesidades. También es a nivel, ¿no?, entre los países. Se importa algo de Francia y se exporta algo más a Portugal y Marruecos. Entonces, bueno, son esos efectos. Desde el punto de vista de cuánto se puede exportar en un momento, pues ayer, por ejemplo, por poner un ejemplo, porque ayer el precio del mercado eléctrico a las horas centrales del día era el más barato, vamos, muchísimo más barato en la península ibérica que al norte de los Pirineos. Incluso, y España en general proporcionalmente tiene algo más de solar fotovoltaica que Portugal. Estamos llegando a momentos que con una demanda de 28.000 megavatios estamos exportando 7.000, es decir, un 25%, ¿no? Son momentos muy puntuales y muy concretos, ¿no? Pero todos, ¿no? Pues al final lo que se está viendo es que hay objetivos europeos de ir a un 15%, ¿no?, de interconexiones eléctricas en el año 2030, y con las metodologías y los cálculos que vienen en los reglamentos europeos y que están acordados a nivel europeo, estamos en torno del 5 o el 6% actualmente, y va a ser muy difícil alcanzar ese 15% en 2030. En el 2030. Pues, es decir, puede haber momentos donde proporcionalmente, sobre todo cuando la demanda es baja, pues sí que las exportaciones son importantes, y claramente a futuro, yo creo que por el territorio y por las grandes condiciones meteorológicas que tenemos para desarrollar eólica y fotovoltaica, España es como va a ser realmente yo utilizo siempre powerhouse, ¿no?, en inglés, ¿no?, pues realmente podemos contribuir, ¿no?, a esa competitividad europea, siempre y cuando consigamos desarrollar esas interconexiones energéticas con Portugal, lógicamente también, pero con Francia y el resto de Europa. Ese cable entre Nueva Aquitania y el País Vasco, de ponerse en funcionamiento, ¿cuánto mejoraría esa capacidad para llegar al 15%? Pues ahora mismo, bueno, comentaba ayer, ¿no?, pues estamos exportando en un momento 7.000 megavatios, que es como el máximo en todas las interconexiones. Con Francia, la capacidad de intercambio o de interconexión está alrededor ahora mismo de unos 2.800 y 3.000. Hay que tener en cuenta que antes del año 2015 estamos en torno de 1.000, 1.200 megavatios. Es decir, ya hubo una interconexión, la Santa Llogaia-Baixas, que más que duplicó esa capacidad a 2.800. El proyecto actualmente en construcción del Golfo de Vizcaya llevará esta capacidad a alrededor de los 5.000 megavatios. Es decir, no vuelve a ser una duplicación, pero sí que vamos a ver que en 2 décadas prácticamente estamos cuadruplicando, quintuplicando, ¿no?, la capacidad de interconexión con Francia. No obstante, no nos podemos relajar ahí, no vamos a llegar al 15% tampoco incluso con el Golfo de Vizcaya, y claramente se ve que es rentable para el conjunto de la economía europea seguir avanzando en interconexiones adicionales con Francia. Diego, para intentar aterrizar todos estos teravatios y todo esto que es un poco... ¿Qué impacto tendría en sectores clave como el turismo, la industria y el comercio una mayor conectividad ferroviaria transfronteriza? Bueno. Como alternativa al transporte, sí, al transporte aéreo y por carretera, ¿no? Por retomar un momento lo que decía Leopoldo y darle... Adelante. Una nota de optimismo. La necesito. Yo creo que nuestra impresión desde el punto de vista de la asignación de fondos europeos, ¿no? Ahora, yo creo que el Next Gen, ¿no?, fue un experimento, ¿no?, acelerado por la pandemia, donde bueno, rompimos muchos mantras, ¿no?, muchas barreras a la hora de hacer un esfuerzo común de las dimensiones requeridas, ¿no? Y creo que ha habido luces y sombras, pero creo que en global fue una iniciativa positiva, ¿no?, y gobernada por la urgencia. Y esa urgencia llevaba a que la necesidad de actuar en el corto plazo obligaba o requería de usar los mecanismos de transición o de transmisión, mejor dicho, de esa política económica industrial y de recuperación de la actividad a través de las estructuras nacionales, porque eran las que estaban creadas, ¿no? No teníamos todavía construidos líneas de transmisión, ¿no?, de interconexión de política económica, en este caso, europeas lo suficientemente robustas para actuar en el corto plazo. Creo que, o en AFI pensamos que el próximo escenario digamos, esto ha venido para quedarse, por decirlo de alguna manera. Vamos a asistir a nuevos
políticas de inversión transeuropeas, ¿no? Y donde, en este caso, la expectativa es que un porcentaje de esa asignación de fondos esté gestionada por la Unión Europea. Quizá no sea un 40, quizá sea un 30, quizá sea un 20, pero ya tendremos otro gobierno, digamos, y otra fijación de objetivos a la hora de asignar esta financiación. Y esto va a tener impacto en, pues quizás este objetivo del 15%, que nos parece, en principio es vinculante, ¿no? Según la Comisión, porque es un plan de la Comisión, que eso se debería de cumplir a 2030. Como dices, pues estamos lejos, pero es algo necesario y donde España tiene una gran oportunidad para hacer valer esa capacidad de generación renovable que en el ámbito eléctrico tiene, ¿no? Es un 57% del mix eléctrico procede de fuentes renovables, lo cual está por encima de muchos países de grandes economías europeas. Y eso es un activo que España tiene para sí misma, para reforzar su reindustrialización y para aportar al proyecto europeo en términos de descarbonización, de reducción de la dependencia energética y de menores costes de suministro eléctrico. Esto por hacer el apunte Y luego, en la parte de interconexión ferroviaria, pues yo creo que también es otro campo donde tenemos unas oportunidades muy relevantes, ¿no? Y creo que la mejor prueba de ello es que allí donde se han hecho inversiones, ¿no?, en desarrollo de infraestructura ferroviaria, la demanda ha respondido, ¿no? Porque en el caso de nuestro país, Leopoldo, decías, oye, si vemos datos, ¿no? Lo veíamos ayer en AFI, tenemos en torno a 630.000 personas ocupados que cada día se mueven, digamos, trabajan en un lugar distinto al que viven. Y eso es más de un 3% de la fuerza laboral de España, ¿no? Quiero decir, y esto ha sucedido en pocos años. Hemos cambiado nuestros patrones de movilidad. Y esto ha sucedido porque la infraestructura de transporte, de movilidad, y ahí la alta velocidad ha tenido mucho que ver, ha reducido la barrera de tiempo y distancia de una manera drástica, ¿no? Y eso hace que la gente se plantee que puede vivir en un lugar distinto al que trabaja, ¿no? Y tenemos, pues, casi 200.000 personas que vienen a Madrid desde otros puntos de España. De esos 630.000 ocupados, pues en torno a 200.000, no llega, pero quiero decir, 630.000 personas es la ciudad de Málaga o es casi la ciudad de Zaragoza. Imaginaros una ciudad, ¿no?, entera moviéndose, ¿no? No está en un lugar, no están viviendo y trabajando, sino que es una ciudad virtual que imaginamos que se está moviendo. Eso hace 10 años no existía en España, ¿no? Y son patrones de movilidad que quizás vemos en otras geografías, donde el mallado de la red de infraestructuras de movilidad era mucho más denso, ¿no? Lo que quiero decir es que eso nos tiene que hacer ser optimistas y ver la oportunidad de que cuando, bueno, no solamente genera oportunidades en términos de comercio, de industria, por supuesto, ¿no? Hay una reactivación, una transformación, generación de empleos directos, indirectos, de actividad también, efectos indirectos muy relevantes, y esto lo modelizamos habitualmente, ¿no? Pero yo creo que hay un cambio estratégico en cómo concebimos los patrones de distribución de la población y de la actividad económica, y eso para España es muy importante también, ¿no? El garantizar un mayor equilibrio territorial. Y mi conclusión es, cuando lo hacemos, funciona, ¿no? Y la demanda responde. Y eso que vemos a escala nacional, ¿no?, donde esas isocronas, ¿no?, si medimos desde Madrid, desde Barcelona, desde Valladolid, Toledo, ¿no?, es otro caso paradigmático, el de Toledo, ¿no?, el de Guadalajara. Sí, el flujo de transporte diario es brutal, ¿no? Bueno, lo que quiero decir es que eso lo podemos hacer también a escala europea. Tenemos los Pirineos por medio que nos dificultan un poco esto, pero en la experiencia reciente, ¿no?, de las líneas transfronterizas, pues bueno, ha llegado un volumen de demanda, bueno, quiero decir que estas líneas son relativamente recientes, ¿no?, de alta velocidad transeuropea, ¿no? Y la demanda ha respondido. Yo creo que hay una oportunidad de invertir a escala europea, de fijar el criterio político y que estos fondos gestionados por lo menos en un porcentaje a nivel europeo fijen ese objetivo. Y hay una oportunidad a nivel de la demanda, ¿no?, bottom-up, que creo que va a responder si esas infraestructuras se ponen en marcha y si sobre esas infraestructuras hay servicios. Y creo que la liberalización del sector ferroviario en España también lo demuestra. Ha habido nuevos operadores, más frecuencias, más destinos, y la demanda ha respondido, ¿no? Es un caso paradigmático, creo, a escala europea en el proceso de liberalización de un sector regulado, ¿no? Bueno, pues
profundicemos en ello, ¿no? Y si desde Europa se fija un criterio o un objetivo político firme, ¿no? y claro, en el sentido de que nos tenemos que mover más entre nosotros, pues la demanda va a responder. Yo soy optimista en ese sentido. ¿Has tomado nota, Leopoldo? Sí, sí, me ha convencido. O sea, de verdad, sí, te voy a creer, Diego, y bueno, me darás tu tarjeta para ver si dentro de un año de verdad podemos, y me creo y veo que hay fondos europeos gestionados por Europa. Hay que trabajar un poco en ello. en Es lo que ello. nos falta. Sí. O sea, de verdad, en el sentido, soy optimista en el sentido de que Europa en estos 20 años ha hecho muchísimo porque hay unas redes transaccionales definidas, se han definido aspectos tecnológicos de cuáles son los sistemas de seguridad, de comunicaciones, en los que, y solo en esos, Europa va a financiar ya nuevos proyectos con el objetivo de crear un estándar de movilidad ferroviaria unificado en Europa y ir retirando los sistemas nacionales. Se ha hecho mucha normativa técnica. Hoy en día es algo increíble y es muy reciente. Hoy en día se puede homologar un tren, un vehículo a nivel europeo. Antes había que ir a cada país y había países que incluso a cada línea ferroviaria te exigían una homologación de ese vehículo. Hoy se puede hacer a nivel europeo. O sea, hemos avanzado mucho, hay mucha legislación, hay mucho que hacer, que decías tú, cuando llega la dificultad que va a tener Europa si gestiona un proyecto europeo, que todavía la parte administrativa y burocrática de licencias y permisos sigue siendo muy nacional. Veremos a ver cómo lo resuelven. Pero creo que eso es factible, creo que eso llevará tiempo y es factible. El problema es que seguimos con las redecillas, perdonadme por la expresión, de Estados-nación, entre, bueno, a España le interesa hacer la conexión con Montpellier, a Francia le interesa hacerla con Berlín, a Portugal ahora le interesa el Oporto, Galicia, Lisboa, España quiere hacer el Madrid, Badajoz, es que no podemos así. Y eso imaginaros por 27 países, cada uno mirando a Europa desde su punto de vista, digamos, Estado-nación. Esto no puede ser. Alguien en Europa tiene que poner orden y decir, estos son los fondos europeos. Y me creo lo que has dicho, vamos a darles un voto de confianza de que fue por el COVID y tenían muchas prisas y tenían que repartir los fondos, pero espero que no vuelva a ocurrir y que los fondos europeos sean para proyectos europeos con criterios europeos, de cuál va a ser la rentabilidad, cuál va a ser la ganancia en términos de cohesión y de generación de riqueza en Europa, tanto para viajeros como para mercancías. Y si es así, vamos a ganar mucho en poquito tiempo, porque mi sector está preparado. Es que, si me permite, yo creo que hay elementos, ¿no?, donde siempre nos fijamos como en la política sectorial, y yo creo que ese es el fallo, ¿no?, porque al final cada regulador atiende su mercado de transporte ferroviario a nivel nacional y no vemos que, aludiendo a este ejemplo que os ponía de la movilidad de la fuerza laboral, ¿no?, pues esto es también digamos, si lo vemos desde como una política activa de empleo, que podríamos verlo así, esto nos facilita el reequilibrar desajustes, ¿no?, y excedentes que pueden producirse en un lado de la frontera con demandas no cubiertas en el otro, ¿no? Es decir, que no nos queda otra que pensar en una política europea más desde arriba, ¿no?, y donde no estemos mirando la regulación del sector ferroviario, la regulación de las redes eléctricas y, por otro lado, la gente del mercado laboral y de la política industrial, porque es que está todo relacionado, ¿no? En fin, no va a ser fácil, Leopoldo. No va a ser fácil. No, vamos a por ello. Pero yo creo que hay que insistir, por lo menos aquí. Tú presiona para que haya fondos europeos de verdad. En eso estamos. Es la política que defendemos. A ver si lo conseguimos. Leopoldo, tenía una última pregunta para ti y los demás, tanto Miguel como Diego, la conclusión que queráis darnos en un minuto, porque ya hemos casi cumplido nuestro tiempo. En cuanto al mercado de mercancías, ¿qué te parece, Leopoldo? ¿Cómo se puede impulsar esto? Porque creo que es una de las necesidades que tenemos más acuciantes, ¿no? Hay mucha literatura y si es complicado el de viajeros, el de mercancías ya no te puedo ni contar, porque hay... El corredor mediterráneo. El corredor mediterráneo, ahí todavía hay más barreras técnicas, la longitud de los andenes, la capacidad de transporte de las propias mercancías, el tipo de mercancías, el ancho de vía.
El tema de mercancías es muy complejo y es una pena. Además, en España estamos relativamente mal, solo transportamos el 4% en mercancías. La media de Europa es del 17%. Hay que replantearse el modelo. Llevamos bastante tiempo replanteando, intentando ver qué hacemos. Vamos a tener también que invertir mucho y tiene un problema añadido, que el sector de la carretera es muy competitivo. El punto a punto de la carretera y de los camiones es muy competitivo. Por tanto, es difícil para el ferrocarril, teniendo toda esa legacy y todas esas inversiones que se necesitan para transformar. Pensar que hoy, salvo el puerto de Barcelona, que se ha hecho un esfuerzo importante para unirlo a la red de alta velocidad, unir un puerto con una red ferroviaria ya es un drama y un nivel de inversión impresionante. Los puertos no están unidos con las redes ferroviarias. Parece increíble, pero es así. O están unidos con redes ferroviarias absolutamente obsoletas y que no permiten llegar a las mercancías en los tiempos en que se necesita unir Barcelona, Sagunto, ya no te digo Algeciras, con Centro Europa. Entonces, igual, esto tiene que haber una apuesta europea. Yo creo que esto sobrepasa mucho a los países y de verdad crear una red europea de mercancías y subvencionarla durante muchos años, porque si no, no va a ser nunca competitiva versus la carretera. O habrá que poner otro modelo en la carretera con otro tipo de tarifas para hacerla equivalente. Está el vector de la sostenibilidad, cuánto queremos apostar por él y cuánto justifica eso las inversiones que haya que hacer en mercancías, pero realmente va a ser complicado el desarrollo de las mercancías. Miguel, quizás una palabra de conclusión. Concluir, ¿no?, nuevamente con la importancia, ¿no?, que tienen las interconexiones energéticas y en concreto las eléctricas, ¿no?, que para dar esa flexibilidad que necesitan los sistemas eléctricos para integrar esa generación renovable con ese componente de competitividad que aportan adicional y también de resiliencia, ¿no?, en los momentos en los que estamos, pero que no obstante pues nos encontramos siempre con proyectos transfronterizos que son complejos, con tramitaciones muy complejas y con costes que son generalmente más elevados, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues hay muchos retos por delante. Vamos adelante, ¿no?, pero lógicamente pues todavía tendría mucho más sentido tener aún más interconexiones y lograr, ¿no?, ese 15%, ¿no?, de interconexión que está en la regulación europea, ¿no? Hay áreas de mejora, como dicen los departamentos de recursos humanos. Exacto, sí. Hay que concentrarse también, ¿no?, en esa mejora continua. Diego. Bueno, yo retomando el inicio del diálogo, ¿no?, donde aludíamos a ese escenario más complejo, ¿no?, internacional, geopolítico, que nos complica la vida, ¿no?, y nos aumenta la incertidumbre, y esto a los operadores o a los analistas económicos nos pone nerviosos, pero yo creo que tenemos en Europa, ¿no?, y estamos hablando del diálogo hispano-francés, del diálogo europeo, tenemos activos tecnológicos, tenemos know-how, tenemos la capacidad de desarrollar infraestructuras ferroviarias, energéticas, sin ningún problema, y lo que tenemos es poner foco y decisión en los objetivos políticos y en creernos esto, ¿no?, que hablábamos de que hace falta por lo menos una parte de ese nuevo escenario de financiación europea gestionado con objetivos europeos. Si lo hacemos así, la expectativa del continente creo que es muy positiva en términos de crecimiento potencial y desarrollo económico. Pues como decía la presidenta de Diálogo al inicio, yo creo que ha quedado claro por qué la misión de Diálogo es la de potenciar Europa gracias al vínculo hispano-francés. Esta es una muestra más de por qué. Nuestra denominación yo creo que ilustra lo bueno de estos encuentros. Vuestra experiencia empresarial y analítica ha sido súper útil para compartir ideas, experiencias. Arantxa, aunque no esté, pero esto queda grabado, le agradecemos mucho también el entorno que nos ha presentado geopolítico y económico. Y muchas gracias a los tres por esto. Y ha quedado claro que las interconexiones europeas son un pilar de competitividad para el mercado único. Muchas gracias. Gracias.
No te entiendo. Tenemos una pequeña copita ahora al final, o sea que no os vayáis, porque ahora llega el momento de interconectar, que también es importante, y dialogar con una copita.